Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Llegó el viernes. Llegó el viernes. Andrés Matos, buenos días. Buenos días, Gregory. Buenos días a todo el país, a nuestros fieles seguidores que nos sintonizan cada día por diferentes estos diferentes medios, Facebook, Canal 6, Canal del Sol, canaldelsol.com. Estamos también en todas las redes sociales. Hoy es viernes, es un viernes especial por muchísimas razones que Dios nos ha permitido vivir el resto que nos queda. Gregory, ¿cómo está todo? Bien. Bien, sorprendido como la mayoría de los dominicanos. Yo pensé que lo había visto todo, Gregory, pero todavía falta. Estos 30 años de vida que yo llevo, yo he vivido muchas cosas espeluznantes, simpáticas, peligrosas, pero todas de sorpresa. Pero yo no esperaba, aunque sospechaba, tú sospechas que algunas cosas irregulares funcionan de tal manera, tú conoces eso, pero yo tengo estas dos noticias para mí son vital, pero sobre todo ese testimonio, esa radiografía que la conoce todo el mundo en el Estado Dominicano y no solo en el Estado, en el país. La mayoría de la gente conoce ese funcionamiento, pero nadie se había atrevido a pelar el plátano, como diría Luis Ruiz y mi amigo Sisto Daniel, a pelar el plátano con ese cuchillo, que quede tan, tan sin mancha como quedó este plátano de anoche del señor Girón Jiménez, mayor que es el coronel. Es mayor, mayor. Yo no había escuchado ese valor, porque todos ellos lo saben, ¿eh? En la policía y en la Fuerza Armada, todos ellos lo saben. Los que no han sido víctimas son victimarios, los que no son observadores, que también son víctimas, todos lo saben, esa parte. Y yo veo, y los presidentes lo saben, muchos presidentes, no los presidentes, muchos presidentes lo saben, pero realmente yo no había oído eso, no, que un policía dijera, ya, yo me la voy a jugar. ¿Tú sabes qué ventaja es eso? Me gusta, dentro de todas las cosas que tú tienes que gustarle, el proceder del Ministerio Público que ha encabezado Jenny Berenice. Eso es de la autoridad de Jenny. Es posible que sea de otro, pero Jenny desde que llegó a la fiscalía comenzó a negociar los entramados corruptos. Ella comenzó a sacar piezas y a negociar los casos criminales de mucha envergadura. Comenzó a negociar y comenzó a dar ventajas a los involucrados, a algunos, para poder castigar a otros, sobre todo a los que son los cabecillas de esa mafia. Es un estilo norteamericano. Y aquí, con el nuevo código, el nuevo sistema judicial, que ha ido cambiando paulatinamente, porque tú recuerdas que el código nuestro, el derecho nuestro, estaba basado en el código napoleónico, sí, el código francés. Y a partir del año 98, 2000, eh, comenzó la injerencia con el código norteamericano. Yo participé siempre, mis experiencias, por eso hablo, que me perdonen por siempre exponerlas, pero yo fui a 3 cursos, incluyendo internacionales, de derecho. O sea, cuando íbamos a modificar una ley que tenía que ver con el sistema judicial, yo era parte de la Comisión de Justicia. Recuerdo que la dirigía un extraordinario jurista, el doctor José Joaquín Vido Medina, que lumbrera de personas. Entonces siempre estábamos ahí y los americanos vinieron como 7 fiscales, vino uno de Los Ángeles, uno de Atlanta, uno de Nueva York, a darnos orientaciones sobre ese nuevo código. Y ahí se basaba la parte de la negociación, que solo negociando eso tú encuentras un testimonio como ese de Girón Jiménez.
porque eso es extraordinario, eso es escandaloso. Mira, eh, uno podría hacer un programa completo solamente hablando del caso del coronel, del mayor Girón Jiménez, porque solamente su exposición de ayer, una especie de confesión, duró más de 2 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo no podría uno hablar sobre eso? Pero yo quiero hacer solamente que es como una visión que tengo en mi mente, un cuadro que se me presenta a mí de reflejo de parte de lo que es nuestra sociedad, parte negativa, y de lo fácil que es aparentemente delinquir en República Dominicana. Miren, número uno, un mayor hablando, confesando todos los desmanes financieros que se articularon durante años, realizados de una manera legal, pero al mismo tiempo ilegal, justificada, una manera justificada, pero ilegal. Entrega de sueldos ficticios para el que los recibía, componendas para comprar inmuebles, él fungiendo como testaferro, participando en compañías que eran, de acuerdo a lo que él dice, todo de acuerdo a lo que él dice, que eran marcos jurídicos para esconder fondos conseguidos de manera ilegal. Eso nunca se había visto, por lo menos, qué sé yo, en los últimos 30, 40 años. Yo no recuerdo nada. He escuchado a muchas personas decir que tampoco recuerdan nada así. Tú lo acabas de decir en tus 30 añitos. No habías visto algo similar. Un mayor frente a sus superiores que los tiene al lado, inclusive diciendo que lo que pueda sucederle a él es responsabilidad de esas personas, a él o a su familia, en un tribunal televisado al país entero, al mundo, al mundo. Mi hijo que vive en Nueva York fue quien me llamó, pon esto, inmediatamente yo lo puse. Dicho al mundo, eso se hace en nuestra sociedad durante años. Tú lo dices, mucha gente lo sabía, mucha gente. Número dos, un no vidente, un no vidente y una locutora de la Lotería Dominicana Nacional, compuestos de acuerdo al video y a la denuncia que ayer hace la policía, para hacer una estafa millonaria que tiene quién sabe cuánto tiempo. Pero no solamente ellos dos no son solo eso, han cancelado 7 personas hasta el día de hoy, hasta las horas de hoy. Entonces, algo televisado, algo que uno lo veía de una manera pura. Los videntes sacan los bolos, pero los videntes no estaban sacando los bolos. El video dice que eso es mentira. Detrás de eso hay un entramado de millones y millones de pesos de estafa. Número dos, otra manera ilegal y evidente de conseguir dinero frente a todos, televisado también, sin ningún prurito. Otro reflejo más de parte negativa de nuestra sociedad. Tercero, casi 300 comercios en la pandemia, durante la pandemia, individualmente cada uno, sustrajo el dinero sagrado de un plan que estableció el gobierno que se llama Quédate en casa, para robarle esos dineros. La parte social del gobierno deposita esos dineros en la cuenta de personas de escasos recursos, sin trabajo en ese momento, necesitadas, y esos comercios les robaban el dinero. Normalmente lo hacían de madrugada. Eso llora ante la presencia de Dios, no tiene otro término que uno puede decir. Y legalmente, por supuesto, es una aberración. Casi 300 millones también de esos robos. Ese es el ejemplo número 3. En 24 horas tenemos todo esto, de cosas negativas en nuestra sociedad. Y No, al número contrario, 4. positiva. Bueno, si termina. Y número 4, la Junta Central Electoral acaba de destituir
al director de elecciones en Estados Unidos, en Nueva York, y a 4 funcionarios más por hacer usos inadecuados. Hasta ahora esa es la imputación, usos inadecuados de centenares y millones de dólares en una cuenta abierta, no a nombre de la Junta Central Electoral, sino a nombre de personas individuales, porque la Junta no pudo en el sistema financiero norteamericano aperturar cuentas corrientes para manejar los recursos que normalmente se utilizan para gastos corrientes, pero sobre todo para la realización de los comicios en el exterior. Esas personas manejando los recursos de los dominicanos que necesitan ejercer su derecho sagrado porque no están en la patria, de escoger a quienes quieren que los dirijan, sea en el Congreso o sea en la presidencia y vicepresidencia de la República. También eso se contaminó. Veremos cuál es el resultado de eso. Entonces, es como para uno decir, pero bueno, nuestro país ha cambiado muy poco o no cambiará. Quería mencionar, puntualizar esas cuatro situaciones negativas todas de cómo estamos actuando y que esto tampoco es nada viejo. Lo que pasa es que en un solo día nos sirvieron esos 4 postres. Mira, Gregory, yo veo el vaso, tú lo estás viendo un poco vacío, yo lo veo medio lleno, porque, ¿tú sabes por qué lo veo medio lleno? Porque que nos hayan presentado todo eso, en la forma en que lo han presentado, aunque hayan coincidido en un solo sitio, ¿tú sabes por qué lo veo el vaso no medio, sino casi lleno? Porque me da una señal de que hay un cambio, de que ha cambiado eso. Porque es que cada uno de esos comportamientos corruptos tienen decenas de años ocurriendo y han sido montados por las propias autoridades de gobiernos. Y el hecho de que hoy se estén evidenciando, el hecho de que hoy se estén desnudando, te dice que hay una nueva corriente, que la impunidad tiene un límite ya. Puede ser que se destape dentro de 1 año, 2 años, 3, y que continúe como estaba anterior. Pero me evidencia que hay un cambio, que esta justicia tiene una diferencia de comportamiento. Te puedo analizar caso por caso. La corrupción en las fuerzas... Mira, los gobiernos después de la muerte de Trujillo se sustentaron sobre la corrupción, porque cada año llegaba un gobierno que con un grado mayor o menor, como llegaba con compromisos económicos con sectores sociales y económicos de poder, para poder llegar a un candidato, hacía compromisos graves. Siempre me trae a colación la ley del financiamiento de los partidos políticos, que fue una ley ideada por el doctor José Francisco Peña Gómez, que él decía que el Estado tiene que financiar la política de los partidos, porque financiando así la política de los partidos financiaba la democracia, y los gobiernos que resultaran no debían tener el compromiso, la deuda económica y financiera con los sectores de poder económico del país. Por eso te digo, eso no es nuevo, ninguno de esos comportamientos son nuevos, solo que cada gobierno, en mayor o menor medida, mantenía una coraza de impunidad hacia ese comportamiento y ese sistema de corrupción. Te voy a decir lo de las Fuerzas Armadas. La democracia comenzó a ir despuntando a través de la Guerra de Abril, con el ascenso y el término de con el doctor Balaguer. Pero el doctor Balaguer dijo que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Y él produjo una ley, que es la ley de incentivo industrial, que se basaba sobre los privilegios, que él decía que había que esclarecerlo porque los empresarios tenían un comportamiento por detrás y él lo legalizó a través de esa ley, pero que se paraba, pero que pagaban.
Los empresarios pagaban para hacer sus inversiones en el país a gente del Estado. Lo dijo el presidente de la República. Y todos los militares, recuerda que los presidentes lo designaban por 6 meses, un año, para que ellos hicieran su fortuna en esos 6 meses. Eso era la oportunidad que le daban para que ellos se enriquecieran. 6 meses en el comedor, 6 meses en la gasolinera, 6 meses en una esquina. Aquí las esquinas se vendían. Los tráficos, los coroneles y generales vendían las calles, los puntos a los tráficos. Un tráfico que estaba en la Gómez con Obando o con 27 tenía que pagar más que un tráfico que estuviera, por ejemplo, en la José Amado Soler. Es decir, eso era una corrupción interna y lo sabían todos los jefes militares y policiales y nunca nadie cayó preso. La Policía Nacional tiene 1000 formas de hacerse millonario y todos los jefes salieron millonarios. No hay un solo jefe militar, quizás con raras excepciones, que no haya salido millonario de la policía. ¿Y cómo tú crees que salen millonarios? Si no es con la corrupción. Y un jefe de la policía que es corrupto porque sale millonario de la corrupción, porque mata por paga, porque roba, porque permite que le lleven dinero que él no puede justificar, es corrupto. Y todo el que está por debajo que ve que él hace eso, ¿qué tú crees? Él le está dando una licencia para que haga eso. Óyeme, el asunto de la venta de los puestos como denunció anoche el coronel, el mayor Girón Jiménez, eso se hace en las Fuerzas Armadas completas. Se hacía. Pero aquí hay departamentos que un general, te daba 100 millones de pesos al candidato para que gane, para que lo pongan en ese puesto. Y lo pusieron, lo llegaron a poner en muchos casos. En recursos humanos, hay gente que ha dado 20 y 30 millones para que lo pongan ahí. Y eso lo saben los jefes de la policía y lo saben los presidentes. Los sistemas de pensiones tuvo que ser organizados por eso. Sí, eso no es nuevo. Ni es solo en Sestur, ni lo ha hecho Adán Cáceres. Adán Cáceres quizás lo hizo de manera, qué sé yo, o no sé, yo no sé cómo fue, pero lo que a Adán Cáceres le tocó fue la mala suerte de tener otro sistema, de tener otra política de saneamiento, de llegar a un equipo de gobierno, a la justicia, a las Fuerzas Armadas, al gobierno, para hacer un cambio con la impunidad. Es decir, y este país votó contra la impunidad, y este país votó por eso, y eso es lo que se está viendo. Ahora tú sabes lo que es agarrar a un general y meterlo preso, llevarlo desde su casa con un expediente y todo, y a ponerlo ahí en evidencia pública. Pero hay 40 generales que se han beneficiado de eso, que deben estar temblando. Gregory, aquí hay presidentes que han recibido 500 millones de pesos y 1000 millones de pesos de ex jefe de la policía para que lo suba, y después cuando lo sube, eso ha sido así. Y lo sé yo, y lo sabes tú, y lo sabe cualquier triciclero de la calle. Señores, que han puesto jefe que es para el robo, pero eso lo sabe todo el mundo. Entonces, si tú te pones a hacer una radiografía, y si ellos quieren la hacen, porque es fácil descubrir ese comportamiento de Cáceres, eso está ahí. Nada más tienen que ir a las instituciones, a varias instituciones de la policía y de las Fuerzas Armadas, por decirte un caso. Es decir, yo me siento orgulloso de estar viviendo esto, ojalá poderlo vivir hasta avanzado, porque sí, porque es un cambio por lo que tú has luchado toda la vida. Aquí se han perdido miles y miles de millones de pesos, centenares de miles de millones de pesos en esas mafias, como la denunció ese coronel, ese mayor. Te estoy diciendo que no es nuevo el comportamiento. Lo que es nuevo es que se haya evidenciado como se ha evidenciado. Y lo que sería doloroso es que se pare ahí con Cáceres. Porque yo estoy seguro que si el Ministerio Público quiere, encuentra 40 casos como este. 40, yo te lo puedo decir. 40 casos de el jefe de la policía, de el jefe de la Fuerza Armada, que recibían
Creo que te digo la historia. Un jefe de la policía lo nombraron que no tenía, recibía su chelito, pero no lo pusieron para eso. Yo te conté esa historia. Y a ese jefe de la policía, cuando se sentó, después que lo juramentaron, el mismo día, le llevó un general, creo que fueron 10 o 15 millones. Eso le toca a usted y le toca esta semana. Y esto le va a tocar cada 15 días. Tocaba esta semana, ya no solo, ahora es usted. Él dijo que no, yo no lo quiero. Eso me lo confesó ese propio jefe a mí. Y él lo dejó ahí en una caja fuerte y el general le dijo, son suyos, están ahí. Y como a los pocos días, volvió, el tipo lo vio y el tipo le dijo, mire, si usted no lo coge, lo va a coger otro. Esos son suyos, porque así sucede esto, esto y esto y esto. Y él le describió la radiografía, que él se hizo como que no conocía, como que él no conocía ese comportamiento de los jefes de la policía. Él cogió sus millones. ¿Y qué tú crees? Que nada más fueron eso que él cogió. Él siguió cogiendo, porque era el modus vivendi. Mira, Gregory, una vez me tocó a mí, yo tuve un problema con un jefe de la policía. Y cuando hicieron el prontuario de ese jefe, ese hombre había recibido de dádiva, de regalo, entre comillas, más de 60 millones de pesos en menos de 3 meses. De regalos. ¿Y de dónde tú crees que lo recibe? Es de ahí, de la corrupción que él permitía que lo hacía. Entonces, eso de Adán Cáceres no es nuevo. Lo nuevo es, y por eso yo me siento orgulloso, del comportamiento del Ministerio Público para frenar eso. Bien, mira, el Ministerio Público ha tenido una decisión. Fue el momento de una pausa. Vamos a continuar, porque ese es el tema de hoy. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ese es el tema de hoy. Aunque a ti, tú tienes un tema de baile, tú vas a traer a Johnny Ventura de invitado. No, vamos a cambiarlo por ese tema. Venimos en breve. Continuamos con periodismo y sociedad. Bueno, sí, interesante fue el punto culminante del día de ayer del proceso de conocimiento de coerción a las personas imputadas en este último caso, con referencia a lo que tiene que ver a la figura del general Adán Cáceres. Pues interesante también será la exposición que habrán de hacer los abogados de la defensa. Y ahora los abogados de la defensa contestándole y presentando sus presupuestos ante lo que ha manifestado previamente durante 2 días el Ministerio Público, pero sobre todo, que supongo han de hacer una reingeniería rápida en sus postulados, la exposición que ha hecho el mayor Girón Jiménez, porque el mayor Girón Jiménez ahora es parte aliada del Ministerio Público, evidenciado y manifestado por él mismo ayer cuando decía de discos duros, de listados, de posibles pruebas que él entregó a los representantes del Ministerio Público. Así que interesante ha de ser también la exposición de los abogados de la defensa para ver con qué herramientas jurídicas pueden responder esas situaciones, sobre todo la del mayor Girón, que fue de manera imprevista conocida en el día de ayer. Mira, yo te digo que me gusta mucho lo del derecho americano y la relación que tengo con Jenny Berenice con ese sistema. Creo que ella es la mejor representante de ese sistema de negociaciones. Porque tuviste que él dijo, ustedes no van a encontrar una hoja en el Sextur. Todo eso fue barrido, eso está blanquito, eso está como ese piso. Esos fueron los términos que él usó. Porque todo lo sacaron antes de. Sí, era la mafia tan grande que cuando llegó el cambio, como el gobierno nuevo, se veía peligroso continuar con esa mafia. Porque eso era apoyado por las autoridades anteriores, Gregory. Entonces ellos se metieron en miedo
Gregory, yo te decía ayer lo que pasaba en Monteplata con Adán Cáceres. Todo el mundo le tenía miedo porque estaba apoyado por todas las autoridades. Allá, óyeme, yo te dije de los reportajes que salieron ayer. Entonces, cuando él dice eso, la cosa es grave. ¿Tú sabes cuántos años deben caberle? No menos de 100 años. Con el cúmulo de pena y la descripción que hacía ayer, antes de ayer, el diputado Alexis Jiménez con el nuevo código, porque ¿cuántos actos delictivos asociados están a esa mafia? ¿Cuánta gente ha muerto por esa corrupción que se le pueden atribuir a esa mafia? ¿Cuántos dolores han sufrido miles de oficiales que no habían visto, que duraban 8 y 10 años en un solo rango, mientras este señor en menos de 6 años obtuvo de teniente a coronel? Es decir, tú sabes el daño que esa gente ha hecho y cada año amerita una condena. Es decir, que el Ministerio Público y los jueces tienen una gran oportunidad para demostrar que tienen consonancia con la intención política de sanear el Estado, de sanear este comportamiento, de detenerlo. Y yo veo, y yo tengo fe. Recuérdate que tenía mis dudas respecto a algunos miembros del Ministerio Público. Y yo tengo fe en que eso está cambiando. Esa es la ventaja que se ve, que la situación es nueva. Porque tú no puedes comparar esto, y aquí hay gente que me dice, no, que el doctor Balaguer persiguió a un presidente por un asunto personal, por rencor personal, por un problema de ego, no porque quería controlar la corrupción. Porque mientras el doctor Balaguer juzgaba a Salvador Jorge Blanco con un expediente mamontresco, como de mostrenco, permitía el robo en todas las instituciones que él quería sanear, que él decía que habían saqueado, en ese mismo momento. Es decir, es la primera vez que tú ves un acto de saneamiento y con la intención de la justicia, porque, óyeme, lo que hizo Hipólito en el año 2000, metiendo a Félix Bautista, a 8 o 9 con la gente del PM, que fue un amago que murió a los 6 meses porque la justicia estaba en manos de otro sector y como que no había esa intención en ese sector judicial. Ojalá que ahora lo hayan. Mira, esto es un tema delicado, aunque aparentemente hay evidencias, aunque tenemos una confesión frente a un juez, los vericuetos jurídicos que durante años se han transitado en la República Dominicana, sobre todo con casos que tienen que ver con corrupción, son muy difíciles de andar a través de ellos. Hemos tenido situaciones totalmente evidentes, hasta impresas en libros, de casos y cosas que han sucedido en República Dominicana. Sin embargo, la justicia nunca ha dado con el mallete para decir culpable. Entonces, hoy día tenemos un caso con muchas evidencias verbales y con pruebas que dice el Ministerio Público poseer. Ahora bien, el juez o los jueces en última instancia es que determinarán la responsabilidad jurídica o la veracidad de esa avalancha de pruebas y de esos fuertes testimonios y hasta con confesión que a ellos les llega. Hay que esperar, ¿tú crees que va a, ¿perdón? ¿A quién tú crees que va a privilegiar un juez? ¿Al que está imputado porque o al que está haciendo una confesión como parte de la trama? Habrá que ver la contundencia. Mira el caso Odebrecht. Se entendía que con delaciones premiadas y con una sanción empezada a pagar, porque no la ha pagado, por la empresa brasileña al Estado Dominicano de 186 millones de dólares, ya ese era un caso totalmente dilucidado, que lo que esperaba era una sentencia. Y mira por dónde va Odebrecht, derivado, y casi se está desvaneciendo. No, Gregory, no confundas.
Odebrecht fue dirigido para que no se condene, Odebrecht fue parte de la impunidad. Esas autoridades políticas, gubernamentales y del Ministerio Público dirigieron el proceso de Odebrecht como el de los tucanos, para que nadie caiga preso, Gregory. Es que la decisión final queda en manos de la justicia, del juez, de los tribunales, no del Ministerio Público. Está bien, Gregory, pero no es lo mismo que tú veas este Ministerio Público que te hace una confesión y que te consigue una confesión. El Ministerio Público de Odebrecht no ha presentado un testigo extra del Ministerio Público que ellos dirigían. Ese procurador de Odebrecht tiene que ir a la justicia, Gregory. Era un encubridor. No es lo mismo ese Ministerio Público que dirigió ese proceso de Odebrecht, que lo hizo para evidenciar criterios políticos. Recuérdate que Odebrecht fue tomado para querer detener el impulso del actual PRM que llegó al gobierno. No fue loco que metieron a los presidentes y al secretario general de Odebrecht y pagaron una compañía para que se publicara, se grabara el apresamiento suyo. No hicieron lo mismo con los otros involucrados del PLD en ese carnaval. Gregory, Odebrecht fue, por eso no hicieron un expediente correcto. Por eso esa confesión de velada, tú nunca has visto la cara de quien la hizo. Tú nunca has visto un documento de quien supuestamente habría hecho la confesión. Odebrecht no es eso, Gregory. Es otro caso. Odebrecht es parte de la impunidad. Odebrecht es parte del proceso de corrupción dirigido por el estamento político del Estado. No es lo mismo, Gregory. Ahora hay una visión distinta. Esto que yo vi anoche me evidencia que Gregory, tú tienes el estamento militar, tú tienes el estamento político alrededor del expresidente de la República metido en la cárcel. Tú tienes familiares del expresidente metido en la cárcel. Esto es otra cosa, Gregory. Es otra etapa. De diciembre para acá es otra etapa de la justicia. Yo lo veo así. Hay gente presa que tú nunca esperabas. ¿Cómo tú vas a ver un hermano de un presidente preso? Explícame. Tú lo habías pensado. Un general con poder allanado en su casa, sacado en horas de la mañana. Tú nunca lo habías visto. Es diferente, Gregory. Sí, evidentemente las brisas que soplan son a favor de que por primera vez, rompiendo esa tradición, esa costumbre, esa realidad que mencionaba yo hace unos momentos, por primera vez se rompa y verdaderamente la justicia se haga en los casos que debe hacerse. Y aparentemente lo que hemos visto desde hace ya meses es que hay evidencias suficientes para tener casos concretos que pueden muy bien terminar con una justicia, con una sentencia condenatoria. Lo que menciono es que debemos o no se debería cantar victoria antes de tiempo, porque ahí tenemos una justicia que también ha sido cuestionada de quién preparó esa justicia, de dónde viene parte de esa justicia. Entonces, veremos a ver, pero de que hay indicios y hay una preparación de pruebas y de elementos concretos por parte del Ministerio Público que se puede calificar de contundente, es correcto y es evidente. Lo que esperemos es, como sociedad, para que no se sigan repitiendo esos 4 ejemplos nefastos que yo puse hoy, esperemos que esa coherencia que hay ahora de imputación de casos, seguimiento a casos y trabajo profesional de casos, porque si no se hubieran sometido hace 8 meses, 7 meses, 6 meses, se han ido a cuentagotas preparándose, pues que eso termine con una justicia clara, evidente, sin arbitrariedades, como necesita esta sociedad. Y entonces empezaremos a notar, hay cambios. Yo no tengo duda, yo creo que te comprendo. O sea, es tan novedoso y es tan sorprendente, tan impactante que tú pudieras tener todavía tus dudas. Tú dices, tú estás como soñando. Eso es lo que yo veo. Esto es un sueño lo que yo estoy viviendo. Eso dirías tú en este caso. Yo creo que algo va a pasar. Algo va a pasar. Y se entiende que sí, estoy conteste y claro, yo estoy claro en eso. Se entiende que sí, pero hemos
sufrido tantas emociones, wow, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y se desvanece en el tiempo. Es cierto, es distinto, se nota distinto lo que se está haciendo ahora, Y puede ser pero yo verdad. quiero esperar un poquito más. Yo quiero para no desilusionarme. No es No, verdad, Licho. Y no, hoy día hay gente que te dicen, eso es pantalla. Hay gente que se lo dicen hoy. sí, es verdad. Inclusive van a buscar argumentos políticos y cosas, es verdad. Pero mira, yo ayer escuché una entrevista, el domingo va a salir una entrevista de dos ex jefes de la policía. No, de la policía, no hay un jefe de la policía y uno de la dirección de drogas, que te hace una radiografía de la policía. Dice, siempre ha sido podrida la policía. Que te están hablando de eso, dos ex jefes que ya son civiles. Ojalá que tú veas esas declaraciones de ese programa, que no te lo voy a hacer la promoción. Ese debate está en esos dos jefes con esa confesión a propósito de las reformas policiales que se están haciendo. Esos dos jefes dicen, no, la policía, como él dijo anoche, nosotros estamos ahí para robar y matar por órdenes superiores. Oye, robar y matar por órdenes superiores, dijo el mayor anoche. Es decir, y eso dicen esos dos ex jefes policiales. Yo creo que tú tienes tus dudas, están bien cimentadas en la historia, en el comportamiento tradicional. Sí, yo lo que pasa es que quiero anexarle a tus dudas algo de positividad de mi parte y con la esperanza de que algún día esto tendrá freno y que como la gente votó contra eso, yo creo que esas autoridades no van a permitir eso. Recuérdate que ese Ministerio Público fue vejado por un asunto de oponerse a procedimientos corruptos de la justicia en distintas etapas. Recuérdate que doña Miriam Germán fue una oveja negra en el sistema judicial balaguerista. Siempre ella fue del sistema judicial, pero no era querida. No la sacaban porque yo no sé. Y recuérdate que fue vejada por el gobierno de Danilo Medina. Por Pero esa... era vista como una oveja negra, no era una oveja negra. Bueno, era vista como una oveja negra. Eso es más o menos el simulado. Entonces, yo creo que esto va a presentar algo diferente. Ahora, ¿qué es lo que yo aspiro? Que siempre ha pasado, las conectividades, es decir, las conexiones. Resulta que eso es un ramal grande. Hay mucha gente involucrada que permitió y se benefició de esos actos de corrupción. Es como los tucanos. ¿Tú crees que los tucanos que se compraron sobrevaluados ya determinados por las investigaciones, es un coronelito? Y no peyorativamente digo lo del coronelito, pero un coronel, el que ordenó los libramientos, el que hizo las cotizaciones, el que fue a comprar No, pero espérate ahí, espérate ahí. Quien te escucha, y hasta yo te puedo decir, oye, lo que tú dices es verdad. ¿Y el resultado? ¿Hablas del resultado judicial? Por eso te digo que era otra justicia. Ese coronel que fue el chivo expiatorio para salvar a todos los jefes superiores a él, políticos, civiles y militares, con la compra de los tucanos. Eso es lo que yo no quiero que ocurra en estos casos. Porque estos casos tienen padrinos. Los ejecutantes tienen padrinos, tienen protectores políticos de poder. Eso es lo que yo no quiero. ¿Para qué? Para que se adecente la política, para que comience a desentarse la política. Cuando tú vas a un sitio, tú sepas que eso tú no lo puedes hacer. Eso es lo que yo quiero. Yo no sé si lo voy a lograr, si lo voy a ver, como te dije, en esa parte. Dicen que tenemos que irnos a otra pausa. Vámonos para terminar. Vamos a otra pausa. Vamos a otra pausa. O con otro de los casos, porque los otros también son una historia. Los otros tres casos que tú presentaste dan un programa completo. 13. El número 13. Nos vemos ahora. Estamos hablando de Diego El Cigala, que tuvo un pequeño accidente. Oye, con un carro fúnebre fue el roce, no fue una cosa grande. Con un carro fúnebre.
la baja velocidad no le pasó nada y la asistencia de Comipol, el programa de asistencia vial. Sí, sí, y llegó también de Intran, llegó personal ahí. Entonces, bueno, Eso el habla muy Intran, bien, eso habla muy bien. Llegó hasta el expresidente Leonel Fernández a auxiliarlo. no me diga. Sí, se dieron un abrazo de hora y media, un abrazo. Ahí parecían En lugar de eso, compadres. ¿Eh? no me diga. Sí, el presidente iba muy interesante, estuvo ¿Qué ese pasaba, episodio. presidente? Él iba cruzando, vio la situación y Esa se devolvió. Y ambos se coincidencia. profesaron mutuos elogios de admiración mutua. Fue verdaderamente interesante, pero también me sorprendí porque llegó un representante del Intran, llegaron ustedes, los de Obras Públicas, No me y fue sorprende. algo que internacionalmente va a beneficiar a la República Dominicana, porque el Cigala es un personaje casi mundial de varios continentes, y que lleguen las autoridades y hasta un expresidente a auxiliarlo. Eso habla muy No, bien eso de es lo la que me República sorprende. Dominicana. Claro, tú ves que una figura principal del país se pare ante un accidente. Claro. Eso es una coincidencia extraña. Y dicho por Dios, no digas así que se puede malinterpretar. Pero espera, fue un accidente menor. Seguro que no se sabía quién era. No hubo gravedad, no hubo que sacar a nadie. Y un expresidente se detiene ahí. ¿Qué pasa, Gregory? Es una No, auto... es que, mira, oye cómo es, y esto es internacional, tú vas en dos vías, por ejemplo, la autopista Duarte, una avenida grande de aquí, pasa un accidente del lado izquierdo y el tapón más grande se hace del lado derecho por uno estar pendiente. Y en el exterior también sucede eso, tapones de ambos lados cuando hay accidente. Claro, Te voy este a no dar fue grande, pero no, eso fueron coincidencias artístico-políticas. coincidencias coincidentes. Coinciden, coincidente, para beneficio mutuo, porque Sí, tanta plusvalía mercadológica le da al político como al artista en ambos no, casos. no. Ahí se le da valía a todo el que, hasta el sacrificado con el accidente, el que sufrió el accidente, recibe beneficio de su imagen. Todo el que participó ahí, el programa que lo asistió, el lugar donde ocurrió, la persona que se paró, todo eso, inclusive el artista. Esa es una cosa. Sin broma, a mí lo que más atención me llamó fue la presencia prácticamente a minutos de un representante muy formal, bien vestido. No sé si era el director del Intran. Un señor fue donde el Cigala y donde el expresidente Fernández. Mire, eso fue lo que más atención me llamó. Digo, wow, pero mira qué interesante esto. Pero no Ojalá, pasó nada, gracias a Dios. Ni al carro fúnebre le pasó nada, ni al Cigala, ni a nadie. ni al muerto que vive en el carro. ¿Sabes que yo tenía un programa una vez que se llamaba eh, Gregory algo, de investigación? Y entrevisté en un programa a un conductor de carro fúnebre que había trabajado durante 28 años en la protectora La Altagracia. Fue verdaderamente interesante, convivencias con situaciones que le pasaron a él y son cosas que hay que escuchar y esa era su profesión. Sí, así es. Así es. Es un caso antológico. Oye, lo que no es antológico y es desagradable es eso que está sucediendo con la manera aparente de hacer fraude en una transmisión pública televisada de la Lotería Nacional. Eso verdaderamente da vergüenza, da mucha vergüenza, mucha vergüenza. Eso se creía Porque, superado. ¿cómo tú dices? Eso yo lo creía superado, sobre todo Sí, con las hombre, videntes, que yo pongo en duda que ese no vidente fuera no vidente real. Porque eso es un acto de magia. Oye, lo que esa gente hicieron según el video, yo no sé si el video es un montaje, que puede ser, pero es un acto de magia. O sea, cuando tú tienes, porque hay mucha gente presente que no está involucrada conscientemente en ese procedimiento.
Entonces tú Y yo te tienes, pregunto, ven acá, y entonces los notarios, que porque ahí hay muchísimos notarios y no se parece un dieron acto, cuenta de eso. No, es, no estoy dudando de ellos, no estoy dudando de ellos, pero ¿cómo era que óyeme, hacían su trabajo? ¿Dónde estaba la eficiencia de su trabajo? ¿En la firma? No, no era en la firma. parece que el no vidente no es no vidente nada, sino un mago, parece. Es cierto, esto es real lo que te estoy diciendo. Esa artimaña, esa jugada con la mano, ese truco, eso no lo hace cualquiera, hermano. Y solo así, descrito con una cámara, que yo no sé, ojalá que no sea un montaje y también me esté tomando el pelo, solo así tú puedes descubrir ese acto de magia. Tú no has visto los actos de magia, que te sacan una baraja, que Claro, claro. tú Te ves redondo. presentan algo en la mano y al momento ya no está. Eso es lo que se parece a un acto de magia. Eso Y se si es un llama, acto de ¿sabes cómo? Eso se llama ilusionismo. ilusionismo, y Ilusionismo. eso no lo hace un no vidente, eso no lo hace un no vidente. Yo no conozco en la historia ni en el mundo un no vidente que sea ilusionista en términos de la magia, en términos de eso. Lo que pasa es que los no videntes que durante tantos años, ¿eh? Por ahí podría comenzar el fraude. Bueno, En uno, si es así tendría más base, pero los no videntes, iba a decir, que durante años, han sido suministrados por la Escuela Nacional la Escuela no, la Asociación Nacional de Ciegos, que escuela deberían no. cambiarle el nombre y ponerle no vidente. Eso de ciego se oye despectivo. Es así que se llama, no vidente ya. Ah, bueno, qué bueno. Discapacitado visual, discapacitado visual. Bien. Entonces corrijo. Entonces, eso es un personal que recibe una subvención, la lotería como entidad social le da una subvención a esa asociación de no videntes y el personal para sacar los bolos lo suministran ellos. También yo en una ocasión fui al local de ellos y les hice una entrevista precisamente y tocaba el tema de los que participan en la lotería y se habló de todo eso. Entonces, si ese control lo tenía la Asociación de No Videntes, habría que cuestionarse entonces e indagar la pertinencia de esa persona, del señor, porque fue un hombre Mira, con creo, guante. creo, si mal no recuerdo, que la introducción de los no videntes, porque antes no eran así, lo hizo en la gestión de Aníbal Amparo, cuando Aníbal Amparo fue administrador de la lotería. Creo que fue él que lo introdujo y los demás lograron. ¿Sabes lo que se hacía en ese tiempo? Que se rotaban. El mismo no vidente no iba a 2 sorteos consecutivos. Iban 4 hoy, 4 del otro sorteo. En ese tiempo los sorteos se hacían, creo que eran 2 por semana. Ahora se hacen 18 por semana. Pero en ese tiempo iban, se rotaban los no videntes y eran al azar, o sea, los escogían así, la asociación rifaba y le Sí. tocaban, así era que lo hacían antes. Yo no sé ahora cómo lo escogen. Pues, yo te Y digo mira, porque eso es en la parte de quien saca los bolos. El locutor, durante años y años, para esa labor fue Carlos Cepeda Suriel. Mis respetos, mis afectos a ese gran profesional, a ese allá, gran hombre, a ese hombre de gran moral. Carlos iba con su micrófono, camisa manga corta, toda la vida. Si hubiera sido Carlos el locutor, no estuviéramos hablando de ese tema. y él no es ya. Ahí está esa muchacha, la locutora, muy elegante, muy buena voz, muy buena dicción. Sin embargo, en el video se ve que ella saca, bueno, No sabía que no era Carlos, creí que Carlos estaba ahí. no, pero tú no viste el video, ¿quién cogió el bolo? Sí, pero tú sabes. Señores, será hasta el lunes, esperemos el sorteo del domingo, a ver si nos sacamos algo. Ya. Sí, ya terminó. Yo no juego, pero voy a jugar. El que no juega es Ángel. Ángel no juega, nos saca del aire. Buenos días, señores. Feliz Hasta fin el de lunes, semana. si Dios quiere.